Un simple trozo de madera, unos herrajes de hierro. Parece poca cosa, ¿verdad? Pero resulta que nuestros métodos de almacenaje más antiguos ocultan algo mucho más profundo. En realidad, guardan la esencia misma de nuestra civilización, porque la forma en que escondemos nuestros secretos define exactamente quiénes somos. Vamos a adentrarnos en esta historia. Fijaos en esto. Antes de que existiera siquiera el concepto de confort, la humanidad era nómada. Nuestro único objetivo era sobrevivir. No había muebles. Sencillamente porque no había necesidad. Pero llega la agricultura, los primeros asentamientos. Y con ellos surge de golpe un instinto humano fundamental: la necesidad absoluta de proteger lo que es nuestro. El verdadero origen de esta necesidad de protección nos lleva directamente a las tumbas egipcias. Hablamos del siglo XV a.C. Aquí encontramos las primeras arcas de madera. Estaban elevadas del suelo, bellamente adornadas, y se convirtieron literalmente en los primeros guardianes físicos de la historia humana. Con el paso del tiempo, este cajón básico de supervivencia da un salto espectacular. Abandona el suelo por completo. Se eleva hasta convertirse en el mismísimo trono de lo divino. Estamos hablando, por supuesto, del Arca de la Alianza. Las instrucciones bíblicas para crearla eran de una precisión absoluta. Se exigía madera de acacia y oro puro. La influencia estética detrás de todo esto es innegable. Vemos arte egipcio y fenicio en estado puro. Fijaos en esos querubines alados. Son un reflejo directo de las alas que abrazaban y protegían los tronos de los antiguos faraones. Pero volvamos a lo terrenal. Los antiguos egipcios protegían sus preciados minos en arcas de madera, aunque su sistema de seguridad era, digamos, bastante primitivo. Una simple cuerda, un sello de arcilla impreso y ya está. Si encontrabas el sello roto, tu secreto había desaparecido para siempre. Pero claro, la sociedad avanza. Nuestras posesiones empiezan a tener mucho más valor. Ese frágil sello de arcilla pierde toda su utilidad. Entramos en una nueva era. Ahora el valor exige algo más. Exige una protección física, mecánica y, sobre todo, robusta. Y aquí es donde arranca el fascinante viaje de la ingeniería de seguridad. Año 722 a.C. El palacio del rey asirio Sargón II ya utiliza inmensos cerrojos de madera, y esta técnica se va refinando siglo tras siglo hasta alcanzar la sofisticación de la realeza europea. Hay que decir que estos primeros mecanismos eran colosales. Operaban como unas palancas gigantescas. Las llaves eran pero tan enormes, que según relata incluso el Antiguo Testamento, había que llevarlas colgadas al hombro. Imaginad el peso físico que suponía. Un peso que reflejaba la inmensa responsabilidad de ocultar algo. Y entonces llegan los romanos. Y traen consigo una auténtica revolución técnica: la guarda interna. De repente, la llave no podía girar a menos que encajara perfectamente en un intrincado laberinto de metal. Además, para adaptarse a la dura vida nómada de sus militares, inventaron algo brillante que seguimos usando a diario: el candado portátil. Avanzamos a la Edad Media. Entramos en el periodo gótico y vemos un cambio de paradigma total. El hierro, trabajado en frío, transforma por completo estos mecanismos. Ya no son simples herramientas utilitarias, no. Ahora son verdaderas obras maestras, cinceladas a mano y repletas de detalles fascinantes. Esta maestría técnica rozó la pura obsesión. Monarcas como Luis XIV o Luis XVI gastaron auténticas fortunas en el Palacio de Versalles, todo para proteger sus secretos. La cerrajería se elevó a la categoría de arte real. El propio rey pasaba horas trabajando como aprendiz de cerrajero. Una auténtica locura. Pero llegamos al siglo XVII, una época dorada de expansión global sin precedentes. Y aquí ocurre una fractura material súper interesante. La humilde caja de madera, que hasta ahora era una sola cosa, divide su función en dos roles completamente opuestos para poder adaptarse a este nuevo mundo. Por un lado, nace el baúl, orientado al exterior, el gran motor del comercio y la movilidad global. Y por otro lado, permanece nuestro viejo conocido, el arcón, orientado al interior, actuando como el ancla pesada de la herencia doméstica. Dos visiones opuestas de un mundo en plena transformación. Fijaos cómo el baúl se lanza al mar. Se convierte en el compañero inseparable del comercio marítimo, de las grandes misiones diplomáticas y de ese viaje educativo que la aristocracia consideraba indispensable por toda Europa, el famoso Grand Tour. Y este objeto de viaje empieza a vestirse de un lujo extremo, empapándose de influencias del comercio global. Encontramos baúles fabricados en el Virreinato del Perú, recubiertos de cuero repujado y decorados con exóticos pájaros tropicales. Poseer uno de estos no era solo tener equipaje, era demostrarle a todos que tenías el mundo a tus pies. Sin embargo, de puertas para adentro, en el hogar, el panorama era justo el contrario.
Toda la atención recaía en la estabilidad, en el papel silencioso, pero absolutamente vital, del arcón estacionario dentro de la casa del siglo XVII. El arcón actuaba como una especie de cápsula del tiempo privada, oculto bajo pesados terciopelos carmesí y protegidos por barrotes de hierro forjado. Allí se salvaguardaban escrituras, ajuares y textiles delicados. Era, sin duda, el corazón acorazado de la historia de cualquier familia. A medida que la sociedad se vuelve más y más compleja, la ornamentación exterior de estos muebles cobra vida propia. El simple diseño de arcones y baúles se convierte en un símbolo de poder brutal, un indicador de estatus que llega a ser tan valioso como los propios tesoros que esconde en su interior. Es increíble cómo estos objetos llegaron a perforar la psicología humana. Pensad en proverbios antiguos como aquel que dice «en arca abierta el justo peca». Nos demuestra cómo una simple barrera física se entrelazó fuertemente con la integridad, la tentación y la moralidad humana encerradas entre un poco de madera y metal. En resumen, todos estos objetos históricos funcionan como espejos perfectos. Capturan a la perfección esa dualidad tan nuestra de la naturaleza humana. Por un lado, nuestro deseo incansable de explorar el globo, y por otro, nuestro instinto más primario de proteger el hogar y aferrarnos fuertemente a nuestras raíces. Y esto nos deja con una reflexión fascinante para terminar este recorrido. Hoy en día nuestra información más preciada y nuestras riquezas habitan en la nube, en discos duros y en bóvedas biométricas. Si dentro de 1000 años un arqueólogo lograra abrir nuestros arcones modernos, ¿qué historia encontraría? ¿Qué dirían nuestras posesiones ocultas sobre quiénes somos realmente?